Y ahora vamos a la temática. La temática es el misterio y la ciencia detrás de Jesús. ¿Ok? Vamos a abordar las razones científicas y fuentes históricas de por qué Jesús no solo existió, sino de que era realmente Dios hecho carne. ¿Ok? Y a partir de conocer esa verdad, vamos a abordar las enseñanzas que él dejó también desde la ciencia y el misterio. ¿Ok? Sin más preámbulo, vamos a darle. Bien, lo mismo que dije, que aprenderemos datos históricos científicos, sino su divinidad, y cómo a través de seguir su ejemplo lograremos una unificación consciente con Cristo mismo. Cristo es Dios para los hombres. ¿Ok? Bien, datos personales. ¿Ok? Yeshua ben Yosef, nombre el hebreo, del hebreo al español, Jesús, hijo de José. ¿Ok? Esta es una recreación en base a la sábana santa que luego explicaré cuál es. Pero su nombre oficial no es Jesús. Jesús es la traducción al español. Su nombre es Yeshua. ¿Ok? Ahora, Ben Yosef es hijo de José. Lugar de nacimiento, Belén. Un pequeño pueblo o ciudad entre Hebrón y Jericó. ¿Ok? Al lado o dentro de Jerusalén. De eso no estoy muy seguro. Geográficamente no me ubico mucho ahí. ¿Quién se ubica en África, no? Pero ok. Luego, fecha estimada de nacimiento. Aproximadamente entre el 6 y el 4 antes de Cristo. Pero ¿cómo Jesús nació antes de Cristo? 4 antes de Cristo, no tiene mucho sentido. En teoría Jesús tendría que nacer en el año 0 antes de Cristo. Pero por un tiempo se creyó así, habiendo sido propuesta por un monje llamado Dionisio el Exiguo en el siglo IV. Pero hubo un error de cálculo, ¿ok? Y vamos a abordar en ese error de cálculo. ¿Qué dicen los estudios actuales? Dicen que Jesús nació en el 6 o 4 antes de Cristo. Es decir, el tiempo se estableció en una fecha incorrecta. Ahora no es tan fácil decir, bueno, nos equivocamos, hay que cambiar todos los años. Y ahora pasa de ser 2025 a 2020, no es tan fácil. Entonces, en lugar de cambiar los años, se estableció que la fecha de nacimiento de Jesús fue el 6 o el 4 antes de Cristo. ¿Por qué? Según el Evangelio de Mateo, Jesús nació cuando Herodes el Grande reinaba. Pero Herodes murió en el 4 antes de Cristo, según datos históricos del historiador judeo-romano Flavio Josefo. Por eso Jesús no pudo nacer después de la muerte de Herodes, o sea, en el año 0. ¿Ok? Ahora, en pocas palabras, Jesús nació en el 4 antes de Cristo porque la datación de Mateo dice que nació cuando Herodes vivía, y Flavio Josefo, historiador, dató que Herodes murió en el 4 antes de Cristo. ¿Ok? Hasta ahí queda claro. Ahora, ¿qué otros datos tenemos para saber que Jesús de verdad nació y fue real y nació en el 4 antes de Cristo? Bien, tenemos la estrella de Belén, ¿ok? Mateo 2, del 1 al 2, dice, cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, confirmando que era del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. De estos magos vienen los llamados Reyes Magos, ¿ok? Y la profecía de la que se referían los Reyes Magos cuando decían hemos visto su estrella es porque en una de las tantas profecías del nacimiento del Mesías, en Números 24:17 decía, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá una estrella de Israel y se levantará el cetro. Saldrá una estrella que anunciará el cetro, al rey, el que va a reinar. Dice Jacob, pero Jacob fue luego nombrado Israel. Él tuvo 12 hijos y de esos 12 hijos nace la tribu de Israel, que son los judíos. Ahora, los Reyes Magos supieron captar esa estrella, esa señal, esa profecía y la siguieron. Pero, ¿cómo los Reyes Magos podían saber eso? Bien, en la Biblia nunca se menciona ni que fueran tres, ni que fueran reyes. Solo se menciona que eran magos, ¿ok? Unos magos. Nunca se menciona ni tres ni que eran reyes. Solo se menciona que eran magos, ¿ok? La palabra mago viene del griego magoi, que se usaba en la antigüedad para referirse a los sabios o sacerdotes del zoroastrismo que venían de Persia y Babilonia, justamente al oriente de Jerusalén, como dice, vinieron del oriente de Jerusalén en Persia y Babilonia. Estos magos, que se sabe, está estudiado, eran sacerdotes del zoroastrismo, de la religión de Zaratustra, que era, digamos, tuvo mucha convivencia el zoroastrismo con el judaísmo en esos tiempos y compartían varias tradiciones. Ellos eran estudiados en astrología, astronomía, matemáticas, interpretación de sueño, religión y filosofía esotérica. Importante, eran estudiados de astrología y astronomía.
por lo que podían interpretar en el cielo las señales de una estrella. Pero entre tantas estrellas, ¿cómo es que ellos supieron cuál era? Bien, porque no era una estrella. Se sabe que astronómicamente, digamos, tú ves todas las constelaciones y planetas en una forma y puedes ver su trayectoria. Si ves su trayectoria presente, puedes calcular tanto el futuro como el pasado. Entonces, se sabe astronómicamente que en el año 7 a.C. hubo una triple conjunción de Júpiter, Saturno en la constelación de Piscis. O sea, Júpiter y Saturno se alinearon con Piscis. ¿Cómo los judíos interpretaron que esta era la estrella de Belén? Pues bien, Júpiter en la mitología griega romana, que es precristiana, la mitología griega y romana, y en el zoroastrismo representa al rey o al salvador, dado que en la mitología griega Júpiter es Zeus y él era el que se encargó de salvar a los demás hijos de Cronos de ser comidos por Cronos. Entonces, Júpiter representa el rey o salvador. En la astronomía, Júpiter tiene una gravedad y una masa tan grande que permite que no caigan meteoritos a los demás planetas, incluyendo a nosotros. Júpiter nos salvó de una gran catástrofe astronómica. ¿Ok? Entonces, Júpiter astronómica y astrológicamente representa el salvador o el rey. Luego, Saturno se asocia a los judíos. ¿Ok? Una alineación de Júpiter con Saturno. Saturno se asocia a los judíos. ¿Por qué? Mira, porque los judíos descansan en Sabbat. Ustedes saben que la semana empieza el domingo, ¿ok? No empieza el sábado. Entonces, los judíos siguen la tradición de que Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó, ¿ok? Entonces, los judíos descansaban en Sabbat. El Sabbat es sábado. Sábado en inglés es Saturday, día de Saturno, ¿ok? Ahora, ¿cómo sabemos que Saturno está asociado al sábado y por eso le pusieron Saturday? Porque antes los días se medían de esta forma. El sol era el domingo, la luna era el lunes, Marte era el martes, Mercurio miércoles, Júpiter jueves, Venus viernes y sábado Saturno. Se asociaba un planeta con cada día de la semana y en base a esos días de la semana, en base a esos planetas, se le puso el nombre a los días de la semana. ¿Ok? Entonces, Sol domingo, Luna lunes, Marte martes, Mercurio miércoles. Un anagrama, Mercurio, miércoles, Júpiter jueves, Venus viernes y sábado Saturno. Por eso es que el sábado estaba directamente relacionado con Saturno, por ende con el Sabbat. Por ende, que se alineara Júpiter con Saturno representaba el rey o salvador de los judíos. ¿Ok? Por eso es que la profecía decía que, mejor dicho, por eso es que la profecía de la alineación de Júpiter con Saturno representaba que iba a venir el Mesías de los judíos, porque Júpiter representaba el Salvador y Saturno representaba a los judíos. ¿Ok? Bien. Voy a tomar agua. Espérame. ¿Todos pueden ver? ¿Todo claro? Ok. Ahora bien, pero no solo se alineó Júpiter con Saturno, sino que se alineó con la constelación de Piscis. Piscis es un signo vinculado a Israel. En su tiempo, los astrólogos de la época vinculaban cada constelación con una sociedad, país en específico. Piscis se asociaba a Israel. ¿Por qué? Porque Israel había sido un pueblo que había pasado 40 años en el desierto, opresión romana, opresión babilónica, opresión egipcia. Era un pueblo que sacrificó mucho y tenía la esperanza y la fe de que viniera un Mesías a salvarlos. ¿Ok? Además, y este es un dato, Piscis es un signo de agua, ¿ok? Piscis es el signo que tiene el pez. Ya. Los cristianos, no sé si lo sabían, los cristianos, cuando murió Jesús, para identificarse entre ellos, dibujaban un pez en la arena, en la tierra. Y el pez por mucho tiempo representó cristianos. ¿Por qué era un pez? Porque era un símbolo secreto para que no los mataran si los veía otra persona. ¿Por qué era un pez? Porque Jesús, sus primeros discípulos, apóstoles, fueron pescadores. Pedro era pescador, Andrés era pescador, y él los mandó a que sean pescadores de hombres. Entonces, Jesús está y los judíos están directamente relacionados con el agua y Jesús directamente relacionado con el pez, porque el pez era el símbolo que usaban los cristianos para identificarse entre ellos en código para que los romanos ni los perseguidores se dieran cuenta. ¿Ok? Entonces, el momento en el que Jesús nació, en el 7 a.C.,
estábamos en la era de Piscis. La era de Piscis es una era astronómica. Ahorita estamos en la era de Acuario. La era cambia cada 2000 años. ¿Ok? 2000 años luego de la muerte de Jesús, tiempos actuales, cambió el 12 de febrero del 2022. Pasamos de Piscis, si no me equivoco, a Acuario. Toda la era de Jesús fue Piscis. Y no es coincidencia que toda la era de Piscis se usara el símbolo del pez para identificarse. Entonces, ¿cómo interpretaron los astrólogos esto? Júpiter, el rey; Saturno, los judíos; Piscis, el sacrificio, la esperanza. Interpretando el símbolo en conjunto, estaban esperando con fe y sacrificio al Salvador de los judíos. Y cuando esos dos planetas, Júpiter y Saturno, se alinearon con Piscis, era el símbolo, la estrella, el mensaje astrológico de que el Salvador ya venía. Los Reyes Magos interpretaron estas señales con la profecía del Salvador judío y siguieron a esa conjunción de planetas que parecía una estrella hasta Belén, donde encontraron a Jesús. ¿Ok? La estrella estaba perfectamente alineada arriba del pesebre. Entonces, ¿cómo sabemos que Jesús fue real y que nació verdaderamente en el 7 a.C.? Porque en el 7 a.C. hubo una triple alineación entre Júpiter, Saturno y Piscis. Y la lectura de esa alineación era la llegada del rey de los judíos en base a fe y esperanza. Entonces, astronómicamente, la profecía se cumplió y es corroborable en cualquier medio de información. Buscan en Google, ChatGPT, donde sea, lo van a encontrar. Los magos interpretaron este mensaje y llegaron. Y dijo, hemos visto la estrella de Belén. Así se ve una conjunción de planetas en la vida real. Parece una estrella, pero no lo es. ¿Ok? Y esta es la representación de lo que ellos vieron. Cerrado. Ahora, otros datos. Jesús nació bajo César Augusto, que vivió del 27 a.C. al 14 después de Cristo, y murió bajo Tiberio César, 42 a.C. al 37 después de Cristo. Personajes históricos reales, no inventados, reales, que existieron en esa época. ¿Ok? De ahí viene al César lo que es del César. Ahora, pruebas de su existencia. Tenemos un par. Primero, la antes mencionada estrella de Belén, que es confirmación astronómica, astrológica de que Jesús fue real, y fuentes históricas no cristianas, porque las cristianas son los evangelios. Esas son fuentes históricas. Mateo escribió sobre Herodes y Herodes existía. Escribió sobre la opresión romana y había una opresión romana. Muchas cosas. ¿Ok? Pero si nos basamos solo en las fuentes cristianas, puede que estemos pecando de autocitarse, de ser autócrata. Que decir, no, Jesús es real porque los cristianos lo dicen. Ya. Y la tierra es plana porque los terraplanistas lo dicen. No tiene sentido. Entonces, constatamos con fuentes no cristianas. ¿Ok? ¿Qué dicen las fuentes no cristianas? Flavio Josefo, que fue un historiador que vivió del 37 al 100 después de Cristo, un historiador judeo-romano que no era cristiano, en su obra Antigüedades Judías menciona a Jesús 2 veces como personaje histórico. Dice, se le describe como un hombre sabio, si se le puede llamar hombre, porque la mayoría de personas sabían que no era un hombre, que era Dios en persona a través de un cuerpo de hombre. Y menciona a Santiago, el hermano de Jesús, llamado el Cristo, textualmente dicho por Flavio Josefo. O sea, una fuente no cristiana corrobora que Jesús existió, pero no solo hay una, hay variedad, hay decenas. Por ejemplo, Cornelio Tácito, un historiador que vivió del 56 al 120 después de Cristo, era romano, no era judío, totalmente romano y no era cristiano. En su obra Orígenes escribe bajo la persecución de los cristianos bajo el mandato de Nerón. Dice que los cristianos estaban bajo persecución en el mandato de Nerón y dice, Cristo, el fundador del nombre cristiano, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. O sea, rebobinamos. Cornelio Tácito, historiador romano, en su obra Orígenes, dice, Cristo, el fundador del nombre cristiano, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Un historiador romano no cristiano confirmando la existencia de Jesús, no solo con datos cristianos, sino con datos históricos de Poncio Pilato, reinado de Tiberio, persecución de los cristianos. En el mandato de Nerón específicamente, Nerón incendió Roma, ¿sí sabían? Nerón incendió Roma. No se dijo, ok. Nerón incendió Roma y Roma quedó hecha trizas y culpó a los cristianos de eso. O sea, hechos históricos confirmados. ¿Ok? Entonces tenemos dos. Tácito, Flavio Josefo. Hay más, hay decenas, las pueden investigar con total libertad. Pero he puesto un par nomás.
Luego Suetonio, un historiador romano, en su libro Vida de Claudio, en el 121 después de Cristo, menciona disturbios en Roma por judíos instigados por Cristo, o Crestus, que era Cristo. ¿Ok? Ahora, Plinio el Joven, que era un abogado, escritor y gobernador romano, del 61 al 113 después de Cristo, era gobernador, era romano, era abogado, escritor, tenía poder, no necesitaba buscar influencia cristiana, no necesitaba buscar aceptación cristiana. En una carta al emperador romano Trajano dice que los cristianos cantaban himnos a Cristo como si fuera un dios, ni siquiera creía en él. ¿Ok? Pero está confirmado que Jesús existió. Hay más fuentes, como digo. Casi todos los historiadores serios, incluso ateos o agnósticos, hoy en día no dudan de la existencia de Jesús como personaje histórico. Lo que es un tema de debate es si fue el Mesías, si resucitó y si realizó milagros. Entonces, en base a eso, vamos a poner el siguiente estudio, pero confirmado históricamente. Jesús existió. No cabe duda de eso. ¿Todo claro? Bien, ahora, argumentos de que Jesús sí fue el Mesías. Argumentos a favor. Bien, el primer argumento de que Jesús sí era Dios encarnado, encarnando al Mesías que tanto estaban esperando los judíos. Ahora, esta es una explicación espiritual antes de dar el primer argumento. Ustedes saben que, luego vamos a hablar de eso, pero bajo muchos principios tenemos como ley, luego la vamos a sustentar. Todo lo que piensas atraes, ¿ok? Todo lo que piensas atraes, todo lo que pides se hace. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. El que busca, encuentra, dice la Biblia. Muchas más cosas. Entonces, se sabe que todo lo que pides, obtienes. Imagínate cuán fuerte tuvo que ser la petición de un pueblo que pasó cientos de años oprimido, esclavizado, torturado y que esperaba un Salvador. Pero como Dios no solo es el Dios de los judíos, sino el Dios del mundo, les trajo un Salvador que no solo era para ellos, era para todo el mundo. ¿Ok? Entonces, esa es la explicación causal en base a la ley de resonancia y mecánica de Newton de acción y reacción. Luego voy a tratar ese tema a fondo. Ese no es el argumento, este es algo que les quiero dejar en claro. ¿Ok? Entonces, primer argumento a favor de que Jesús fue el Mesías. Bien, primer argumento, el cumplimiento de las profecías. ¿Ok? En el Antiguo Testamento hay alrededor, ojo, de 330 profecías sobre cómo llegará a ser el Mesías, cómo será su vida, cómo será su misión y cómo va a morir. Más de 330, ¿ok? Jesús cumplió con las 330. Hablamos de manuscritos que están cientos de años antes de la existencia de Jesús. Manuscritos que están históricamente comprobados que existieron antes de Jesús, ¿ok? Por los historiadores, como ya mencionamos, porque en ese tiempo los judíos citaban a la Torá era el Antiguo Testamento, citaban la Torá, que es el Pentateuco, todos los libros de Abraham, de Moisés. Ellos citaban eso, citaban las profecías. Y Jesús, para rebatir cuando le decían que no era el Mesías, también usaba las profecías. Las profecías existieron 330 y las 330 las cumplió Jesús. ¿Ok? No hablamos de que fue alguien que se autoproclamó sin que no lo fuera, o que no tenía el poder, o que fue un autócrata. No hablamos de eso. Hablamos de una persona que cumplió con las 330. Ahora, para no hablar de las 330, ¿cuáles fueron algunas de las profecías que cumplió Jesús? En Isaías 7:14 del Antiguo Testamento se decía, por tanto, el Señor mismo dará la señal, he aquí la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará por su nombre Emmanuel. Emmanuel es lo mismo que Jesús, significa lo mismo. Dios con todos nosotros, creo, Dios con vosotros, Dios con el... algo así, pero es el mismo significado que Jesús, exactamente lo mismo. Isaías 7:14, van a ser de una virgen, ¿ok? Primera profecía que Jesús cumplió. Jesús nació de una virgen. Entonces, confirmado. Nació de una virgen. ¿Ok? Segunda profecía. Nacería en Belén. En Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Se confirmó, segunda profecía confirmada, Jesús nacería en Belén. Así fue. Jesús nació en Belén, en un pesebre en Belén. Ahora, será traicionado por un amigo. Aún el hombre de mi paz, según de Salmo 41:9,
Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Ok? Se le dice a Jesús hijo de David, porque es de descendencia directa del linaje de David. Y esto lo escribió David. ¿Ok? Entonces, se confirmó que sería traicionado por un amigo, se confirmó que nacería de una virgen, se confirmó que nacería en Belén, se confirmó que sería traicionado por un amigo a lo largo de su vida. No es que Jesús haya falsificado, no, bueno, como la profecía dice esto, yo voy a decirle a Judas que me traicione para cumplir con la profecía y que me crucifiquen y me maten y me rompan la espalda. No creo que Jesús haya hecho eso solo para cumplir una profecía, es un poco incoherente, ¿no? Luego, sería vendido por 30 monedas, hasta eso se cumplió. ¿Ok? En Zacarías 11 del 12 al 13. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con el que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová el tesoro. Acá Zacarías hacía alusión a que él estaba haciendo un servicio, creo que estaba predicando, había hecho una labor, una obra, ¿ok? Y le dice a las personas del pueblo, ¿cuánto me van a pagar por mi obra? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuánto vale la palabra de Dios que yo les he dado? Y las personas en tono de burla y desprecio le dieron 30 monedas de plata. Y Jesús contesta, hermoso precio con el que me han apreciado, en sarcasmo. Entonces, se habla de que los judíos despreciaron la enseñanza de Dios y le pusieron un valor de 30 monedas de plata. Lo mismo que el judío Judas le puso a la vida de Jesús, 30 monedas de plata. Se cumplió esa profecía. Algunas profecías son recontra directas, otras son más alegóricas, pero son profecías, ¿ok? Simbólicas, como la estrella de Belén. Es simbólica. La estrella no habla, no tiene un nombre encima, pero en base a la interpretación se saca una conclusión, ¿ok? Ahora, se cumple que Jesús moriría con criminales en Isaías 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Ok? Se cumplió que Jesús moría con criminales cuando dice, fue contado con los pecadores, fue incluido con los pecadores, moriría incluido con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Se cumple la profecía de que Jesús moriría con los pecadores. Se cumple que nace una virgen, se cumple que nace en Belén, se cumple que será traicionado, se cumple que esa traición sería por 30 monedas de plata, se cumple que moriría con criminales. ¿Ok? Se cumplieron. Y otras 300. Así otras 300 exactas que se cumplieron. ¿Ok? Bien, dame un break. Entonces, si no fuera hijo de Dios, si no fuera el Mesías, si no fuera Dios encarnado, la vida te daría tantas casualidades. Ahora, hay un dato científico de esto. ¿Saben cuánto era la probabilidad de que Jesús solamente cumpliera con 8 de estas profecías? Una entre 10 sobre 72. Casi tan improbable como que el mundo saliera de la nada. Así de improbable era que Jesús cumpliera con 8 y cumplió con 330. ¿Ok? No estamos hablando de un chiste, esto es oro, ¿entiendes? Oro puro. Ahora, segundo argumento, el impacto de Jesús en la historia del mundo. ¿Ok? Bien, esto es algo que siempre he dicho, lo voy a decir y lo voy a repetir. Espera que pase el avión. ¿Qué tal? ¿Queda claro? Hasta ahí queda claro. Ok. Bien. ¿Sabían ustedes que hay más pruebas de la existencia de Jesús que de Pitágoras? Tal vez no lo sabían. Que hay más pruebas históricas de la existencia de Jesús que de Pitágoras. Preguntas en ChatGPT, una rápida, para no constatar todos los archivos, todos los documentos. Preguntas en ChatGPT y te dice, sí, hay más pruebas históricas de la existencia de Jesús que de figuras como Pitágoras o Sócrates. La existencia de Jesús está respaldada por múltiples fuentes, tanto cristianas como no cristianas, del siglo I y II. Ahora, yo me pregunto, sabiendo que Jesús tiene más pruebas de haber existido que Pitágoras, ¿conocen a alguien que por este hecho, porque Pitágoras tenga menos pruebas de su existencia que Jesús, ponga el teorema de Pitágoras en duda? ¿Conocen a alguien que ponga el teorema de Pitágoras en duda solo porque tenga menos pruebas de la existencia que de Jesús? No, ¿verdad? Bien, entonces,
¿Por qué no ponen en duda la existencia de Pitágoras teniendo menos pruebas que Jesús? Porque la enseñanza que dio Pitágoras es tan real y comprobable en la práctica que hace que esa propia realidad comprobable en la práctica sustente la existencia de quien la propuso, la existencia de quien la creó. Entonces, si las enseñanzas de Jesús son tan reales, tan correctas y tan aplicables en la práctica, ¿cómo no atribuir que alguien las tuvo que haber creado? Y más aún, ¿cómo no atribuir que quien dio esas enseñanzas fue Dios en persona? Es ilógico, ¿entienden? Ahora, ¿cómo vemos esto? ¿Qué cosas más dejó Jesús en el mundo que dejaron un impacto? ¿Ok? Lo mismo, no necesitas ver a mis padres para saber que yo soy real. No necesitas ver a Jesús para saber que existió, porque el producto de sus enseñanzas hablan por sí solas, porque la evidencia en la práctica de sus enseñanzas repercute en que estas enseñanzas se tengan que deber a un creador. Como todo tiene una causa y un efecto, todo lo que existe tiene una causa, ¿ok? Y un árbol de manzanas no puede dar uvas. Alguien malo no puede dar algo bueno. Y si lo que dio Jesús fue tan bueno que ha salvado miles de vidas, millones de vidas, cientos de millones de vidas, solo nos queda por concluir que quien dio esas enseñanzas, al haber salvado miles de millones de vidas, era el Salvador. ¿Ok? Pero solo con ver mis características y cómo soy, sabes de dónde provienen mis genes. Por tanto, te creas una idea aproximada de quiénes me engendraron. Viéndome a mí, ustedes pueden ver, no sé, ok, alguien en su familia debe ser corto de vista. Alguien en su familia tiene que tener rulos. Alguien en su familia tiene que ser expresivo, pero también tiene que ser, no sé, listo. Alguien en su familia tiene que ser disciplinado. Tal. El producto que viene como el producto que viene en vida, yo siendo el producto, me tengo que deber a alguien, a un productor, a unos productores. Estos productores fueron mis padres. Y ustedes no tienen que ver a mis padres para saber que yo existo. No tienen que ver a Jesús para saber que sus enseñanzas fueron reales. Porque al ser reales, comprueban que quien las dio también fue real. ¿Ok? Ahora, ¿qué impacto dejó Jesús en el mundo? De esa misma forma, el impacto y las enseñanzas de Jesús son tan reales que es imposible negar de dónde provienen. ¿Qué impacto estamos hablando? Bien, el tiempo gira en torno a Él. Vivimos en el calendario gregoriano. El tiempo gira en torno a Él. Vivimos en el calendario gregoriano. Vivimos en el antes y después de Cristo. Literalmente, los años que vivimos, los días que vivimos, las horas que vivimos, están diseñadas en torno a la existencia de Cristo. Partió el tiempo a la mitad, ¿ok? Este es el impacto que deja cualquier otra persona en la historia del mundo ha partido el tiempo a la mitad. ¿Qué otra persona en el tiempo del mundo se usa como referencia para hablar del tiempo, de la hora? Nadie, ninguno. El impacto de Jesús en el mundo es tan claro que literalmente el tiempo se dividió en dos. Se dividiría en dos el tiempo por un ser que no existió. Se dividiría en dos el tiempo por un ser que fue de mentira, por un invento, por alguien que no fue verdaderamente el Hijo de Dios o Dios en persona, por alguien que verdaderamente no hizo milagros, por alguien que verdaderamente no tuvo enseñanzas que fueran correctas. El tiempo se dividiría en dos, conociendo el ego del ser humano. Le atribuirían todo el crédito a una persona que no fue de verdad lo que dijo ser. No, en efecto no sería así. Ahora, ¿qué otro impacto dejó Jesús en el mundo? La dignidad y el valor del individuo. Las culturas antiguas eran brutales, jerárquicas y esclavistas. El valor del humano dependía de su casta, riqueza y utilidad. Los bárbaros, el más fuerte. Los romanos, oprimir, conquista. Esclavitud a por montones. Esclavizaron a los judíos, esclavizaron a los egipcios. Y los egipcios también eran esclavizadores. En general, estas sociedades se regían por el más fuerte, por la casta de qué sangre tenían, por la riqueza, cuánto tenían, por la utilidad, qué sabían hacer. Pero Jesús dignificó a la humanidad y el valor del individuo. ¿Cómo? Mateo 25:40. De verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Jesús diciendo, si ustedes creen que yo soy Dios en persona, sepan que como traten a cualquier persona en el mundo, así me están tratando a mí. Jesús puso a todas las personas del mundo a su altura de dignidad. De modo que ahora no había esclavo, ahora ninguno valía más que el otro. Todos valíamos lo mismo porque éramos imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Luego,
Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. Jesús diciendo, mi vida vale lo que valen todas sus vidas, porque yo entrego mi vida por ustedes. Entonces, ¿cómo entregar tu vida por algo que vale menos que tú? Simple, porque no era así. Nuestras vidas valían exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Jesús entregó su vida como símbolo de que las nuestras también tenían valor. Entonces, estas enseñanzas de Jesús establecieron los principios que se le conoce ahora como los derechos humanos. ¿Ok? Los derechos humanos vienen de principios cristianos de dignidad, empatía. Ay, ven aquí. Ahora, con Jesús se proclama que todo ser humano tiene valor infinito por ser imagen y semejanza de Dios. Dignificó al pobre, porque lo hizo, andaba con pobres, sanaba pobres, dignificó al pobre. A los niños, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. A las mujeres, que tiren la primera piedra quien esté libre de pecado. Dignificó al pecador, de eres salva, por tu fe te has salvado, ve y no peques más. Listo. Dignificó al pecador y dignificó al distinto, al inválido, al ciego, a la mujer con el flujo, a los propios apóstoles que eran gente salida de la corriente, a Juan el Bautista que era llamado loco, y que fue decapitado. También dignificó a todos, al pobre, al niño, a la mujer, al esclavo, al pecador y al distinto. ¿Ok? Ahora, ¿cuál otro impacto dejó Jesús en el mundo? El anterior impacto es la dignidad humana. Los conceptos de derechos humanos y dignidad humana vienen de conceptos cristianos. ¿Ok? Ahora, Jesús dejó la compasión como virtud suprema. Antes se valoraba la fuerza, la astucia y la supremacía como la virtud suprema de la ley del más fuerte. ¿Ok? Pero ahora se valora la empatía, la justicia social y la ayuda al débil, provocado por cristianos y las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, las ONGs nacieron creadas por cristianos. La Cruz Roja nació creada por cristianos. Y los derechos civiles del afroamericano, por ejemplo, del afroamericano Martin Luther King, era cristiano. Malcolm X era creyente. Y los derechos generales de la mujer, del niño, del trabajador, todos se dignificaron gracias a que Jesús dejó estas enseñanzas. Sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Tener compasión. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán la misericordia. Tener compasión como una virtud clave, empatía. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La compasión, la empatía, la justicia, Jesús dejó eso claro como una enseñanza. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué otro impacto dejó Jesús en el mundo? Los hospitales y la atención a los enfermos. En el mundo antiguo los enfermos eran desechados, discriminados y maldecidos. Véase la lepra que los desterraban, la mujer con el flujo que la maldecían. Los enfermos, si no tenían dinero para costearse un doctor porque no existían los hospitales, si no tenían ese dinero, entonces no eran atendidos y se dejaban a morir a la suerte. En los judíos, en los romanos y en todas las sociedades, incluyendo también los espartanos. Ahora, el primer hospital gratuito, sin clase social y organizado, fue hecho por un cristiano, San Basilio el Grande. ¿Ok? El primer hospital gratuito para todas las clases sociales y organizado fue hecho por un cristiano, San Basilio el Grande. Y Fabiola de Roma vendió todas sus pertenencias, era romana, vendió todas sus pertenencias, se convirtió al cristianismo y fundó el primer hospital público en Occidente. ¿Ok? Entonces, todos los principios de la medicina actual, como la conocemos en base a hospitales, enfermeros, seguros sociales para enfermos, ambulancias, ONGs, Cruz Roja, todo esto fue creado por cristianos basándose en valores cristianos. Este es el impacto que dejó Jesús en el mundo. Una persona no real influiría a que pasen tantas cosas buenas, derechos humanos, derechos civiles, compasión, hospitales gratis, atención a enfermos. Una persona no real influiría de una forma tan positiva en la sociedad. No, en efecto. Voy a tomar agua. Espérame. Ok. Porque dijo Jesús, estuve enfermo y me visitasteis. Lo que hagas al más pequeño de mí, lo que hagas
disculpa, estuve enfermo y me visitaste. Lo que hagáis al más pequeño, a mí me lo hacéis. ¿Ok? En base a esto, Jesús impartió la empatía, la compasión, el perdón como una virtud fundamental. Ahora, la educación universal. Antes, la alfabetización no era común, era para ricos, gente con profesión o la monarquía. Antes no todas sabían leer, las mujeres no tenían por qué saber leer, los pobres no tenían por qué saber leer, simplemente los que tenían labores de escribas, de historiadores, de doctores, arquitectos, ellos sabían leer. Y la monarquía, pero no era una ley que se alfabetizara a la sociedad. Desde que llegó Jesús, los cristianos propiciaron la alfabetización para poder leer la Biblia. ¿Ok? Esto se sabe. Agregado a eso, las primeras universidades, las universidades en general, son creación cristiana. No sé si lo sabían. Las universidades son creación cristiana de la Edad Media, creada por los clérigos, que eran autoridades católicas, para formar teólogos, médicos, filósofos y juristas. Juristas del ámbito jurídico, abogados, jueces, en general. Se crearon las universidades como un invento cristiano de los clérigos para formar teólogos, médicos, filósofos y juristas. Universidades, por ejemplo, que fueron creadas por cristianos, las primeras del mundo. La de Bolonia, 1088. La de París, 1150. La de Oxford, 1096. La Universidad de Oxford, entre las más grandes del mundo, creada por cristianos. En Inglaterra, fundador, la iglesia y los monjes. El origen cristiano, estudios religiosos y clásicos. Universidad de Cambridge, que también Cambridge es una de las universidades más prestigiosas del mundo, fue creada por cristianos, por clérigos, y se estudiaba teología y filosofía. ¿Ok? La Universidad de Salamanca, la Universidad de Coimbra, Harvard, la más prestigiosa del mundo, creada por puritanos y se usó para la formación de pastores. Harvard, ¿ok? Se creó para formar pastores. La Universidad de Yale, que también es ultra prestigiosa, fue fundada por congregacionalistas y enseñaban la Biblia. ¿Ok? Princeton, presbiterianos y enseñaban filosofía cristiana. Georgetown, por jesuitas y tenían base católica. Y como no era de falta, la Pontífica Universidad Católica del Perú, creada por la Iglesia Católica en base a la formación espiritual y académica. ¿Ok? Entonces, Jesús dejó como impacto la educación, la medicina, educación, medicina, derechos humanos, derechos civiles, derechos a los trabajadores. El impacto de Jesús en el mundo fue tan grande que si Jesús de verdad no hubiera sido el Hijo de Dios, no hubiera dejado ni este impacto y el impacto que hubiera dejado no sería bueno, como Mahoma, que dejó un gran impacto, pero el impacto que dejó es, hay guerras en toda Arabia, hay atentados terroristas, hay decapitaciones, hay ejecuciones. Por más que fue una figura religiosa grande, su impacto no fue positivo. El de Jesús lo fue. ¿Ok? Ahora, eso no es todo. Impulsó a la creación de la ciencia. Es así, el cristianismo impulsó a la creación de la ciencia. La ciencia, el cristianismo mostró a Dios como un ser lógico y racional. Y los principales padres de la ciencia fueron cristianos en busca de estudiar la propia creación para entender a Dios a través de la misma creación. Ejemplo, prácticamente el padre de la ciencia y para muchos el más grande de todos los tiempos en cuanto a la ciencia, Isaac Newton. ¿Qué opinaba Isaac Newton sobre Dios? Este más hermoso sistema solar, los planetas y los cometas no podrían haber surgido sino por el consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso, dicho por Isaac Newton en su libro Principia Mathematica. Isaac Newton, padre de la gravedad, de las mecánicas de Newton, de las leyes de Newton, ¿ok? Newton, fundador de la ciencia, padre de la gravedad, padre de las leyes de Newton, de las mecánicas newtonianas y de otros varios grandes principios matemáticos y físicos, era creyente cristiano. Reitero, este más hermoso sistema solar, los planetas y los cometas, no podrían haber surgido sino por el consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso, todopoderoso. Palabras de Newton. ¿Ok? Johannes Kepler dijo, el objetivo final de toda investigación sobre el mundo natural no debería ser otro que descubrir el orden racional y la armonía que Dios ha puesto en él
y que Él nos ha revelado en el lenguaje de las matemáticas. Kepler era creyente y dijo: el objetivo final de toda investigación sobre el mundo natural no debería ser otro que descubrir el orden racional y la armonía que Dios ha impuesto en él, en el mundo, y que Él nos ha revelado en el lenguaje de las matemáticas. Kepler y Newton asociando directamente a Dios con la creación y la ciencia, y viendo la ciencia como el lenguaje de programación que usó Dios para crear el mundo. ¿Ok? Ahora, ¿qué opinaba Galileo Galilei? Por ejemplo, de él entendemos que la Tierra es redonda. ¿Ok? ¿Qué opinaba Galileo Galilei? ¿O no? Sí, que la Tierra es redonda y que gira alrededor del Sol. Galileo Galilei: la naturaleza es un libro escrito por Dios en el lenguaje de las matemáticas. Yo no creo que el mismo Dios que nos dio sentidos, razón e inteligencia pretendiera que renunciáramos a su uso. ¿Ok? Galileo Galilei dijo: la naturaleza es un libro escrito por Dios en el lenguaje de las matemáticas, y yo no creo que el mismo Dios que nos dio sentido, razón e inteligencia pretendiera que renunciáramos a usarlos. ¿Ok? Newton, Kepler y Galileo Galilei, creyentes firmes en el cristianismo. ¿Qué dijo Pascal? Si crees en Dios y Dios existe, lo ganas todo. Si no existe, no pierdes nada. Pero si no crees y Dios existe, lo perdiste todo. Dicho por Blaise Pascal. Eso significa, si tú crees en Dios y Dios no existe, moriste, y como no existe, no pierdes nada. Pero si Dios existe y no crees en Él, perdiste todo lo que viene luego de la muerte. Entonces, siendo ateo o agnóstico, bajo el riesgo, es mejor creer. Ahora, es lógico creer en base a la ciencia, pero para quienes no están convencidos, es más lógico creer que no creer en base a un beneficio fundamental. Werner Heisenberg, uno de los padres y predecesores de la mecánica cuántica: el primer sobro del vaso de la ciencia te volverá ateo, pero al fondo del vaso Dios te estará esperando. No es el de Breaking Bad. Ya lo sé, pero es que me... Claro, claro. Ahora, padres de la ciencia, los mayores científicos de la historia creían en Dios. Einstein creía en Dios. Dijo: yo creo en el Dios de Spinoza. Spinoza era un católico, un santo católico, filósofo católico, que postuló que Dios se expresaba a través de las leyes del universo, la ciencia, las matemáticas, la astronomía, etc. Einstein creía en ese Dios. Okay. ¿Cuál es el impacto social global del cristianismo? Bien, hay 2.600 millones de cristianos en el mundo. El 32.6% de la población mundial es cristiana. El 32.6% de la población mundial es cristiana. 1 de cada 3 personas cree en Cristo. Actualmente 365 millones de cristianos son perseguidos y discriminados en 50 países distintos. El cristianismo ha sido perseguido desde el siglo I bajo torturas, ejecuciones públicas. Solo en el siglo XX, más de 45 millones de cristianos fueron asesinados solo por su fe. 11 de los 12 apóstoles tuvieron muertes violentas a causa del cristianismo. Si ellos de verdad no hubieran sido testigos de todos los milagros de Jesús y de su resurrección, ¿hubieran estado dispuestos a morir por algo que sabían que era mentira? No. Hay aproximadamente 12.000 mártires cristianos con muertes violentas. El mundo tiene el 33% de personas esperando la segunda venida de Cristo y el fin de los tiempos. Todo este impacto en el mundo puede ser provocado por alguien que no haya existido y que de existir no fuera Dios en realidad. No, no puede. A lo que voy, el 32% del mundo cree en una sola persona que vivió hace 2000 años. 45 millones de personas solo en el siglo XX, estuvieron dispuestas a entregar su vida porque tuvieron contacto con Dios. Tuvieron contacto, presencia de Dios, de Jesús, de Cristo. Dispuestos a entregar su vida a causa de esto. 11 de los 12 apóstoles murieron de formas torturados, aberrantes, dolorosas. Pedro murió crucificado al revés. Andrés murió crucificado en X. Todos los discípulos tuvieron muertes horribles. Si ellos no hubieran visto la resurrección de Jesús y no hubieran visto los milagros que hizo Jesús, ¿estarían dispuestos a morir por alguien que ya no está y que era un farsante? Ni yo. Nadie. Pero no lo era.
El 30% del mundo vive hace 2000 años diciendo, Cristo ya viene, ya se acaba el mundo, ya se va a acabar el mundo, ya es el fin de los tiempos, ya es la segunda venida de Cristo. Personas, cientos, miles de millones de personas a lo largo de la historia están esperando que Cristo vuelva. Viven bajo la firme certeza de que Cristo va a volver. ¿Tiene coherencia eso? ¿Tiene coherencia que sea alguien que no existió? ¿Que no dejaron impacto en el mundo? No tiene sentido. Las personas que dudan tienen la libertad de dudar, pero el escepticismo barato solo llega a una cosa: pensar que la Tierra es plana. ¿Ok? Bien, ¿todo bien ahí? Dale. Ver lo que Jesús provocó en el mundo es suficiente para responder a las dudas que rezan sobre si fue real o no y si fue verdaderamente Dios o no. A través de no solo ver lo real de sus enseñanzas, sino lo real de su impacto en la sociedad, nos deja una sola respuesta: que fue en verdad lo que dijo que era: Dios. Tenemos como otra prueba científica, ojo, el sudario de Turín. El sudario de Turín, o la sábana santa, es una tela de lino de 4 metros que muestra la imagen frontal de un hombre crucificado con marcas que coinciden con la pasión de Jesús. Una tela real que muestra encima de su superficie el rostro y la imagen frontal de un hombre con marcas que coinciden con la pasión de Jesús. ¿Ok? Se encuentra actualmente en la Catedral de San Juan Bautista en Turín, Italia. Se cree por muchos que es el sudario que envolvió a Jesús luego de su crucifixión que se mencionó en los evangelios. En Mateo 27, del 59 al 60, dice: y tomando José de Arimatea el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que habría labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. ¿Qué nos deja claro con esto? Que Jesús fue envuelto en una sábana, en un sudario, ¿ok? Como se hacía antiguamente con los muertos que eran metidos en las tumbas con la piedra gigante. Eran envueltos en una sábana, ¿ok? Ahora, esta tela muestra una imagen tridimensional de un hombre con heridas por espinas en la frente, la corona de espinas, marcas de flagelación, de látigos, sangre en las muñecas, la crucifixión, y en los pies también, heridas en la costilla, la lanza que le atravesaron en la costilla, señales de ser crucificado, muerto y sepultado. Ahora, ¿se puede ver este sudario? Sí, se puede. Este es el sudario de Turín. Como podrán ver, hay una marca. Ahora, cuando yo me enteré de esto hace años, yo pensé que era un mito, porque yo decía, ¿cómo va a quedar la cara de Jesús aún marcada 2000 años después en una sábana, solo con apoyarla? No tiene sentido, no me lo creo, decía. Pero no fue así. No es que Jesús apoyó la cara y que por eso se marcó. Estas son imágenes en negativo, radiografías. La mancha no está aplastada por un doblez, por un pliegue. Está impresa. ¿Cómo se imprimió la marca? Acá está la cara de Jesús, todo el cuerpo, las manos, los rasguños y todo eso. ¿Cómo se imprimió esta marca en la tela? Ojo, los estudios científicos dicen, se encontraron trazos de sangre del tipo AB en el sudario, que era común en los judíos. Se detectaron partículas de polen propia de la región judía en el sudario. Estudios con rayos X y espectroscopía han indicado que la imagen no es pintura. Esto no es pintura. Es una mancha, pero no es pintura y tampoco es un doblez. Han detectado que no es pintura, ni tinte, ni quemadura. Parece haber sido causada por una descomposición intensa de energía, como una explosión de luz o radiación. ¿Qué fue aquello que pudo causar en el cuerpo de un muerto que hubiera una explosión de radiación? Una resurrección. Eso es lo que provoca una resurrección en la física, en el espacio-tiempo. Una explosión de radiación. ¿Qué más? Un cuerpo que había dejado de tener energía vital y que de pronto no solo tuvo energía vital, sino que tuvo mucha energía vital. Demasiada, en base a la resurrección. Esta explosión de radiación
dejó como resultado esto. Un ejemplo más o menos acercado. ¿Han visto que en Hiroshima y Nagasaki están las sombras de la muerte? Que al explotar la bomba, las personas que murieron ahí, su imagen fue impresa en la pared. ¿Te suena? ¿Te suena a ti? ¿Te suena? Ya. Es lo mismo. La bomba era una bomba radiactiva. Radiación. Una explosión de luz o radiación generó el mismo efecto en la tela. Esto es lo más parecido al rostro de Jesús. Nariz larga, barba, cabello largo, delgado porque había perdido mucha sangre, 3 días sin comer, golpeado, rasguñado. Y con una explosión de luz o radiación, el fotógrafo Secondo Pia reveló que la imagen tenía detalles que solo podían verse en negativo fotográfico, lo que hizo pensar que la imagen fue grabada por una fuente luminosa o energética desde adentro del cuerpo. ¿Ok? Como como un tatuaje pero sin tinta. ¿Ok? Un tatuaje en base a energía. Como lo que le digo, la bomba de Hiroshima. Vamos a abordar solo 2 enseñanzas de Jesús y terminamos. Pero estas enseñanzas tienen una ciencia, una caviar. Una vez habiendo comprobado la veracidad de la existencia y divinidad de Jesús, podemos tomar todo lo que dijo como cierto, dado que era Dios hablando a través de él. Entonces, si todo lo que dijo Jesús fue cierto, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué prometió? ¿Y cuál es la explicación lógica y científica detrás de esto? Bien, Jesús dijo muchas cosas, pero dio 2 mandamientos fundamentales. Enseñanza 1. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué quiere decir esta frase? Porque dirás, sí, amar a Dios, adóralo, anda a la iglesia, da el diezmo, ten fe. Ya, es eso. Pero no solo es eso. Y cada una de las palabras que usó tiene un significado científico. ¿Qué quiere decir amar a Dios con todo tu corazón? Bien, el corazón no solo es el órgano que bombea sangre, sino que es el centro de la voluntad, el deseo y las emociones. Científicamente, ¿cómo sabemos esto? Bien, según el Instituto de Estudios al Corazón, HeartMath, el corazón recibe la información primero que el cerebro. ¿Por qué la recibe primero que el cerebro? Porque el corazón tiene algo llamado sistema nervioso cardíaco, que vendría a ser como su propio cerebro. Este tiene 40.000 neuronas y puede aprender, recordar e influir en el cerebro. ¿Ok? Esto debido a que tiene un campo electromagnético mucho más fuerte que el cerebro, 100 veces más fuerte en amplitud y 5.000 veces más fuerte en potencia energética. O sea, que el corazón tiene 100 veces más llegada, tanto para recibir como para proyectar, que el cerebro, y tiene 5.000 veces más impacto energético en el entorno que el propio cerebro. ¿Ok? Entonces, eso es la explicación científica de que el corazón reciba primero la información antes que el cerebro, porque tiene 100 veces más amplitud y 5.000 veces más potencia energética para recibir información y para entregarla. ¿Ok? Entonces, este campo electromagnético se puede medir hasta 3 metros fuera del cuerpo. ¿Ok? Es literalmente el corazón irradiando energía. Hablamos de ciencia, del Instituto del Estudio del Corazón HeartMath, comprobable en cualquier fuente. ¿Ok? ¿Qué implica esto? Bien, el corazón puede medir hasta 3 metros fuera del cuerpo, como ya digo. Y este campo... ¿verdad? 3 metros fuera del cuerpo. Y el corazón entra en lo que se le llama coherencia cardíaca. ¿Ok? El corazón entra en lo que se llama coherencia cardíaca, que es un cambio y puede cambiar. Este cambio varía según el estado emocional y puede influenciar los campos energéticos de otros seres vivos, lo que se le llaman las malas vibras. ¿Ok? Esta es la explicación científica de las malas vibras. El corazón proyecta lo que siente a través de su campo electromagnético, que es 100 veces más amplio y 5.000 veces más potente. Entonces, cuando tú sientes que una persona te transmite algo malo, cuando sientes que hay una persona que te transmite tristeza, depresión, malicia,
negatividad, está sintiendo lo que su corazón siente, porque es científicamente comprobado que el corazón de una persona puede influenciar los campos energéticos de otros seres vivos, ¿ok? Hasta 3 metros de distancia como mínimo, ¿ok? Las mal llamadas malas vibras. Y ahora, el corazón para funcionar correctamente debe entrar en un estado que se llama coherencia cardíaca, que es cuando el ritmo del corazón, el HRV, sigue un patrón suave, armónico y sinusoidal. ¿Han visto que cuando se te acelera el corazón va así? Sube, baja. Y si se te para el corazón va, baja y se queda plano. Ya. Un patrón sinusoidal es cuando el corazón va lento, pero estable y hace un patrón de onda. Así. ¿Qué provoca esto? Esto hace que se alineen los sistemas internos. Cuando hay una coherencia cardíaca, los sistemas internos se alinean. El sistema nervioso que se divide en simpático y parasimpático. El simpático es de acción y alerta. El típico ajustar. Cuando tienes miedo, ajustas. ¿Ok? El típico apretar, estar así tenso. Este es el sistema nervioso simpático. Y el parasimpático es el de descanso, curación. Los puedes identificar cuando los esfínteres. Cuando tú quieres orinar, sueltas y haces el parasimpático, sueltas. Y cuando quieres aguantar la orina, apretas. Ese es el simpático. Justo en los órganos sexuales se unen los dos sistemas nerviosos. ¿Ok? Entra en una... Ahora, este sistema nervioso, al entrar en coherencia, permite un estado de alerta, pero relajado y regenerativo. Te permite estar pendiente al entorno, pero no ansioso, no con miedo, no en sobrepensamiento. Y te permite estar relajado, pero sin estar desatendiendo a la realidad, ¿ok? De este sistema nervioso es que viene la frase de se orinó de miedo, ¿ok? Cuando el cerebro interpreta que hay un peligro, tiene dos opciones, atacar o huir. En las dos opciones activas el simpático. Pero si es que estás acorralado en una situación que no puedes escapar, el cerebro interpreta eso como rendición. Y al rendirse, activa todos los parasimpáticos, incluyendo la liberación de los esfínteres. Y al liberar los esfínteres parasimpáticos, te orinas encima. Y te haces encima. Y lloras, incluso te desmayas del miedo, porque ya no hay un sistema nervioso manejando. ¿Ok? Ahora, cuando se equilibra en una coherencia cardíaca, entras en un estado de alerta, pero relajado y regenerativo. Lo que explico, estar pendiente, pero no estar estresado ni ansioso. Y estar relajado, pero no desconectado de la realidad. ¿Ok? ¿Se entiende? Ahora, eso con el sistema nervioso. Eso provoca la alineación, la coherencia cardíaca en el sistema nervioso. En el sistema cardiovascular, el corazón deja de latir todo el tiempo y se estabiliza. Lo que hace que no haya ansiedad, hiperventilación ni sobrepensamientos. El sistema hormonal regula la serotonina, dopamina y oxitocina. Es decir, la coherencia cardíaca hace que los niveles de serotonina suban para mantenerlos estables, pero que no lleguen tan arriba para que no aumenten el cortisol. O sea, literalmente te mantienen en un estado de estabilidad hormonal donde estás feliz, sintiendo placer y sintiendo amor. Estable, ni en exceso para que no te tengas luego que subir el cortisol, la hormona del estrés, para que baje, ni tampoco en ausencia para tener una depresión hormonal, que existe la depresión hormonal. Entonces, ni una sobreestimulación, ni una escasez de estimulación. Te mantiene al margen. ¿Qué es la coherencia cardíaca? Una pausa. Además, aumenta la DHEA, que es la hormona del bienestar y longevidad. Y a medida que pasan los años, esta hormona se va disminuyendo. Esta hormona está en los esteroides, por ejemplo. Está en los tratamientos de restitución hormonal, HGH en general, de estrógeno y testosterona. Ahora, ¿qué pasa en el sistema neurológico? El corazón, al tener neuronas, funciona como un mini cerebro que se comunica con el cerebro mayor informando este estado de coherencia. Entonces, el cerebro entra en ondas alfa, que son creativas y meditativas. Lo que hace que estés creando ideas para aportar y meditando a la realidad, observando la realidad, interpretándola, recibiéndola. Como hay una coherencia entre corazón y mente, no hay una disonancia. Todo lo que sientes, lo piensas. Todo lo que piensas, lo sientes. Porque eso es muy difícil obtener una coherencia entre mente y corazón. ¿Cuántas personas dicen algo sin pensarlo? ¿Y cuántas personas no dicen lo que sienten?
Es lo mismo. ¿Ok? Hay que tener una coherencia cardíaca para tener una coherencia con la mente. No callarte lo que te duele, no mentir cuando te duele algo y tampoco decir algo por quedar en compromiso. Cuando dices algo por quedar en compromiso, te fallas a ti mismo, estás fallando a tu corazón, porque tu corazón siente primero que el cerebro y no siente lo mismo. De ahí viene que se nota cuando una persona miente. Sientes la vibra, sientes nada, esto no me cuadra, porque ni la propia persona se lo cree, ¿entienden? Ahora, ¿y qué mejora esto? La claridad mental, por ejemplo. El corazón recibe las señales primero que el cerebro. Por tanto, voy a poner un ejemplo. Yo estoy aquí y ahí hay una persona que está triste. ¿Ok? Al corazón, al recibir primero la información que el cerebro, el corazón interpreta tristeza. Si el corazón está en un estado de coherencia, va a decir, oh, ok, primero que nada, el estado de coherencia es la empatía, el amor, la gratitud y el perdón, la compasión. Este estado de coherencia. Entonces, si el corazón está en un estado de coherencia, ve una persona triste y dice, oh, pobre, la entiendo, la quiero ayudar, vamos a ayudarla. Y le manda señales al cerebro para que cree soluciones lógicas y análisis de la situación en base a la interpretación previa de que es una persona triste que necesita ayuda. Pero si tienes un corazón que no tiene coherencia cardíaca, ves a una persona triste e interpretas. O bien, no reconoces que está triste, pero sientes su tristeza. Entonces te apropias de esa tristeza y al apropiarte de esa tristeza generas tu propia tristeza cuando en realidad no estabas triste, sino que una persona te pasó esas vibras, esa influencia, o bien lo interpretas como no, esta persona está triste porque yo estoy acá, siempre que está conmigo pasa esto, no, me está atacando. Cuando estás en un estado de incoherencia, tu corazón no vibra ni en perdón, ni en compasión, ni en gratitud. Entonces interpreta desde el enojo, desde la angustia, desde la inseguridad, e interpreta a una persona triste como de no, esto es mi culpa, no, o como de no, ¿por qué me está culpando? O como de me siento triste, no sé por qué, tengo depresión, ¿qué me pasa? Y empiezas a buscarle la quinta pata al gato cuando no te pasa nada, solo tienes un mal entorno. Por eso de que el entorno es muy importante es cierto, eres lo que te rodea, eres el promedio de las 5 personas que tienes a tu alrededor. Y no hablamos solo psicológicamente, científicamente hablando. ¿Ok? Entonces, cuando tienes claridad mental, interpretas mejor una situación en base a la intuición y así, de esa misma forma, puedes obtener una solución. ¿Qué mejora también la intuición? Como como el cerebro interpreta con los sentidos, con lo que ve, con lo que escucha, con lo que siente, y el corazón interpreta en base al campo electromagnético a 3 metros mínimo de distancia. ¿Qué pasa? Que cuando tú entras en un cuarto y sientes la mala vibra, sin tener que ver a la persona, ya sabes que hay una mala vibra. De la misma forma, cuando entra una persona que tiene mucha presencia en un cuarto, tú sientes su presencia antes de que la persona haya hecho contacto visual contigo. ¿La sientes? De la misma forma, cuando alguien está pensando en ti, ese campo electromagnético se estira, porque en la cuántica no existe algo como distancias. Todo está conectado y lo voy a tratar más a fondo en el siguiente. Pero entonces, de la misma forma, exactamente de la misma forma con el amor, con el miedo, con todo se transmite, todo se influye. ¿Ok? Ahora bien, mejora la claridad mental, la intuición, la toma de decisiones. Y ahora vamos a poner un ejemplo. ¿Ok? Ejemplo, el corazón capta primero la información emocional o energética, porque tiene una conexión más directa con el campo electromagnético. Entonces, si el corazón está en incoherencia, viviendo en ansiedad, estrés y miedo, la señal que manda el cerebro es caótica. El cerebro interpreta esta información desde la distorsión y el resultado cerebral del mensaje que envió distorsionado el corazón al cerebro es sobrepensamiento, rumiación o paranoia. Soluciones equivocadas. Generas defensividad, evitación, reactividad a una persona que está padeciendo algo, o bien te atacas o bien la persona te ataca o tiene ira o está triste, tú generas defensividad, te pones a la defensiva, evitación del problema de no quiero tener a esta persona cerca porque siempre para triste, cuando tendrías que tenerlo cerca porque lo puedes ayudar, o reactividad. Alguien que me diga algo a la primera, reacciono, porque siento que todos están en mi contra, porque tengo un corazón que está en incoherencia y vive desde la ansiedad, el estrés y el miedo. Y creas juicios erróneos. Ves peligro donde hay amor, ves desprecio donde hay tristeza. ¿Ok? Y las soluciones equivocadas, como digo, soluciones en base a la defensividad. No, este me está ofendiendo, voy a hacer esto. No, este se pone triste cada vez que me ve, lo voy a evitar. Ahora, otros beneficios de la coherencia cardíaca es reduce la ansiedad, la ira,
la depresión regula la presión arterial y por tanto evita las enfermedades relacionadas al estrés. Se abren canales además para las oraciones, visiones, inspiración divina. Tu corazón quiere conexión con Dios, ¿ok? Pero si tu mente no está pensando en eso y está pensando en otras cosas, no va a obtener esa conexión con Dios. En cambio, si tu corazón tiene coherencia con el cerebro, entonces lo que sientes, lo piensas y lo ejecutas, ¿ok? Ahora, tu campo electromagnético se vuelve estable y agradable, lo que hace que influyas de forma positiva a otros con tu presencia. Tienes más fuerza creativa, tu corazón se alinea con tus pensamientos y realizas tus deseos. Ahora, entonces, ¿a qué se refería Jesús con amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? Bien, para entrar en coherencia cardíaca, con todos los beneficios que hemos mencionado, hay que sentir y actuar desde la gratitud, el amor, la compasión y el perdón. Justamente todo lo que Jesús dijo que debíamos hacer. Amaros los unos a los otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Ok? Entonces, para entrar en coherencia cardíaca, tienes que tener en tu corazón actitudes y sensaciones de gratitud, amor, compasión y perdón. Y Jesús dijo que Dios es amor. Entonces, para entrar en coherencia cardíaca, tienes que tener a Dios en tu corazón, porque tienes que actuar desde el amor y Dios es amor. Entonces, cuando Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no era un mandamiento que cumplir por miedo al castigo, era una recomendación para vivir una vida plena, para obtener todos los beneficios. ¿Qué dice la frase? No, déjala ahí, está bien. Mientras esté ahí, no hay problema. Entonces, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón es alinearnos con lo que Dios representa. El amor, el perdón, la compasión, la gratitud y ponerlo como centro de nuestras decisiones, anhelos y deseos. No solo amar a Dios emocionalmente, decir sí, yo te amo, que no sé qué, sino vivir una vida enseñando a la gente sobre su mensaje y naturaleza. O sea, cumplir con la voluntad de Dios. Porque de esa forma estaremos siendo agradecidos con Dios, compartiendo su mensaje, amando a nuestro prójimo, dándoles el mensaje para que mejoren su vida por amor. Seremos compasivos con quienes no tienen el mensaje al compartírselo y perdonaremos a quienes se niegan a recibir ese mensaje. Entonces, si entrar en coherencia cardíaca es actuar desde la gratitud, el amor, la compasión y el perdón, y Jesús dijo que Dios es gratitud, amor, compasión y perdón, entonces entrar en coherencia cardíaca es aceptar a Cristo en tu corazón. Y a través de aceptar a Cristo en tu corazón, actuar a través de esas emociones, desde el amor, amando a tu prójimo, enseñándoles el mensaje que dejó Cristo para que así mejoren su vida. Desde la compasión, compadeciéndote de quienes no tienen a Cristo para enseñarles y mejorar su vida. Desde el perdón, perdonar a quienes no aceptaron a Cristo en su corazón y así eventualmente hacerles llegar el mensaje para mejorar su vida. Y desde la gratitud, compartir el mensaje que Cristo te compartió para así hacer honor y agradecimiento a lo que Él te enseñó, enseñándose hacia los demás. Punto. Sencillo. Enseñándolo hacia los demás. Bien, entonces, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón es que todo tu corazón esté lleno de Dios. ¿Qué es que todo tu corazón esté lleno de Dios? Llenarlo de gratitud, amor, compasión y perdón. De esa forma obtienes los beneficios. Amar a Dios no era simplemente un mandamiento que cumplir por miedo al castigo. Era Jesús diciendo, haz esto y tu vida va a mejorar increíble, porque ya vimos todos los beneficios que tiene la coherencia cardíaca. Ninguna desventaja. ¿Ok? Los mandamientos no solo son órdenes que cumplir por miedo al castigo, sino que son enseñanzas que poner en práctica para vivir una vida plena y hermosa y a su vez alinearnos en nuestro propósito divino junto a Dios. Ok, ahí acabamos esa primera parte, espérame. La frase es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué significa con toda tu alma? Amar a Dios con tu vitalidad, incluso en momentos de dolor, sufrimiento o limitaciones, dolores del alma. Amar a Dios incluso cuando pases dolor, cuando sufras o cuando tengas limitaciones. El sufrimiento no es lo mismo que el dolor.
El dolor es la sensación, el sufrimiento es la manera de interpretar. Tú puedes sentir un dolor, entrenar, pero no sufres con ese dolor. Pero puede pasarte algo malo y puedes sufrir con ese dolor o tomarlo de forma positiva, ok, este dolor me está enseñando. Por ejemplo, hay gente que sufre cuando se enferma. A mí me gusta tener fiebre. Me gusta, me hace sentir, o sea, me hace sentir que puedo estar echado en cama solo con mi mente divagando, entrando ahí, ¿me entiendes? A mí me gusta. No digo que la propicie porque no me gusta estar enfermo, pero si tengo fiebre la disfruto. No sufro con eso. En cambio, hay gente que sufre por todo. Hasta cosas que no le causan dolor, las hace sufrir. Porque es distinto. Ahora, entonces, por eso es distinto amar a Dios en el dolor que en el sufrimiento. Y tienes que amarlo en los dos. Y en los momentos de limitaciones. No tienes para comer, por algo es. No tienes a tu mamá, por algo es. Algo malo te pasó, por algo es. Todos, siempre, a medida que pasa el tiempo, a medida que superamos los traumas, nos damos cuenta que los traumas son la espada que forma al individuo. Sin traumas no hay formación. Sin dolor, como dijo Carl Jung, no se aprende. Sencillo, eso lo publiqué en mi día hoy. Ahora, amar con toda tu alma implica ofrecer tu propia vida como un acto de amor. Entregar tu vida, que se exprese en tu forma de vivir, en tus pasiones, en tu arte y en tu propósito. ¿Ok? Entregar tu vida. Todo lo que hagas, piensa, esto, ¿le agrada a Dios? ¿Sí? No. Si le agrada, lo hago. Si no, no. Segundo, ¿esto aporta en mi propósito? Sí, no. Si lo hago, si aporta, lo hago. Si no aporta, no lo hago. Ahora, cada quien puede tener sus gustos personales. Por ejemplo, para mí ver batallas escritas no me aporta per se algo. Pero yo puedo elegir que me aporte. Pensar, ok, voy a ver batallas escritas para así aprender a hacer batallas escritas y cuando me toque batallar, hablar de Dios. En base al entretenimiento. ¿A mí me sirve entrenar peleas? No. Pero puedo hacer que me sirva. Ok, voy a entrenar para que si en algún momento tengo que defender a los míos, en algún momento de persecución cristiana, poder hacerlo. Voy a entrenar el físico. ¿Me sirve tener un buen cuerpo? Digamos, para el propósito de Dios. En teoría no, pero si pienso, ok, pero teniendo un buen cuerpo voy a poder ser un ejemplo para los niños y jóvenes que quieren tener una vida plena en salud, que quieren verse bien, que quieren ser correspondidos por las personas que quieren, pero van a tener que pensar, ok, yo quiero ser fuerte, quiero ser inteligente, quiero ser creativo y quiero ser único. Voy a ver quién es fuerte, creativo, inteligente y único. Ven a Puner. Ok, yo quiero ser como Puner. ¿Qué hace Puner? Puner cree en Dios. Para ser como Él, tengo que creer en Dios. Entonces, vivir una vida siendo tú el ejemplo, como dijo Pablo, como dijo Cristo. ¿Ok? Es ofrecer tu psique entera en amor a Dios y cumplir su propósito en tu vida. Sanar tus propios traumas para así abrir paso a que Dios entre. Quitarte patrones de conducta negativos, adicciones, patrones autodestructivos en general, de todo. ¿Ok? De eso se trata amar con toda tu alma. Ofrecer tu vida como propósito a que Dios se manifieste en ella y también sanar tu corazón, tus traumas, quitar patrones de conducta, adicciones, para que Dios tenga espacio en donde entrar. Si tu alma está llena de problemas, Dios no entra ahí. No puede. No es físicamente posible. Entonces, tienes que abrir espacio a Dios y además crearle espacio haciendo, si haces música, música para Dios. Si escribes libros, libros para Dios. No específicamente venerando, sino impartiendo el mensaje. Si tienes el don audiovisual, que lo tengo, un seminario para Dios. Hay de muchas cosas. Ahora, significa con toda tu mente. Es usar tus capacidades cognitivas y racionales para pensar en Dios, buscar comprender su voluntad, contemplar los misterios de la creación, reflexionar sobre su naturaleza, preguntar, estudiar, analizar y profundizar en la fe y formular nuevos métodos para hacer llegar el mensaje. Con toda tu mente, usar todos tus recursos mentales para pensar en Dios. ¿Por qué Dios querría esto? ¿Qué sentido tiene? De ahí viene que yo haga este seminario. Lo amé con toda mi mente y hay una explicación científica para todo. Muchas de las explicaciones que he dado, nadie las ha dicho. Y es porque he querido hacerlo. Porque he entregado mi mente y mi vida a esto. Comprender su voluntad. Me pasó esto. Tengo un trauma. Me hicieron esto. ¿Qué quería darme Dios a entender con esto? Contemplar los misterios de la creación. ¿Por qué el universo, por qué los planetas son redondos? ¿Por qué la Tierra gira alrededor del Sol? Y vas contemplando y te das cuenta que hay un patrón.
Ese patrón tiene que tener un creador. Reflexionar sobre la naturaleza, lo mismo. Preguntar, estudiar, analizar, en general. Tu mente en favor de conectar con Dios. Cuando dice amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, que eso es lo que dijo, se refiere a esto. Cuando amas a Dios con toda tu mente, no te conformas con el dogma superficial. Yo no me conformé con el simple amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Fui a la ciencia y como Dios no miente, la encontré. ¿Ok? Cuando estás amando a Dios con toda tu mente, le preguntas a Dios y Dios responde. Le piensas, le descubres cada día más profundamente, le conoces y al conocerlo, las preguntas dejan de existir. Eso fortalece tu fe y te da una coherencia intelectual y sólida. Dicho por San Agustín de Hipona, nadie ama lo que no conoce. Si tú no conoces a Dios, no puedes amarlo. Y la única forma de conocerlo es estudiar la palabra, la ciencia, todo. San Agustín de Hipona, mi viejo. Entonces, ¿qué significa la frase amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ahora completa, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? Es tener las propias cualidades de Dios en ti, el amor, la gratitud, el perdón, la compasión, y vivir firme en ellas para purificar y entregar cada parte de tu alma a Dios, aún en la adversidad y sufrimiento, estudiándolo, analizándolo y comprendiéndolo, y así mediante la gracia abrirte paso a la fe que dará como fruto las obras que vas a afilar con tu mente para evangelizar a los caídos que aún no aceptan a Cristo con su corazón. ¿Ok? Ese es el significado de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Tu corazón, amar a Dios con tus afectos, intenciones y voluntad. Con toda tu alma, involucra tu